Somos Roberto Benítez y Raúl Costa. Te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. ¿Sabías que en la historia de la República Argentina hay un solo caso de un personaje que tuvo el honor de presidir los 3 poderes del Estado? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mirá que es difícil, ¿eh? Y que encima ese privilegiado protagonista era cordobés. Sí, Figueroa Alcorta. Lo googleaste rápido. No, leí tu libro Pequeñas historias, grandes personajes. Allí te referís a él. Y es verdad, es un caso único, excepcional, y no sé si en el resto del mundo habrá otros que puedan ostentar ese récord. Eso no sé, tal vez haya. José Figueroa Alcorta, que de él se trata, nacido en Córdoba capital el 20 de noviembre de 1860, lograría ese récord, uno de los asistentes habituales a la peña política conocida como el Panal, al que ya nos referimos en un capítulo anterior. José María Cornelio del Corazón de Jesús Figueroa Alcorta, para que veas que leí el libro. En orden, para llegar a ese récord, primero lograría presidir el Poder Legislativo Nacional, en 1898. En 1904, siendo ya senador nacional, pero en su condición de vicepresidente de Manuel Quintana. Es sabido que en nuestro sistema los vicepresidentes presiden el Senado y por lo tanto el Poder Legislativo. Claro, el mismo Quintana, 2 años después, renunciaría ante un grave deterioro de su estado de salud, por lo que Figueroa Alcorta asume legal y definitivamente la presidencia de la Nación para completar el periodo hasta 1910. Por lo tanto, allí logra el segundo honor, el de ser presidente y por lo tanto presidir el Poder Ejecutivo. Bueno, honor, realmente lo que se dice honor, se sentía en aquellos tiempos. Hoy todo está cuestionado. Hoy se cuestiona al presidente, a los senadores, a los jueces, a todos. Actualmente, más allá de que es muy probable que un caso como el que nos ocupa no se repita nunca más en nuestra historia, quizá de producirse ya no sea tan honorable, lamentablemente. Sí, hoy vivimos una degradación de la función pública, de la actividad política y judicial. Indudablemente no sería lo mismo. Luego de su presidencia asume funciones como embajador en España y retoma su profesión de abogado, y así es como el entonces presidente, Victorino de la Plaza, estamos en 1915, lo designa como miembro de la Corte Suprema de Justicia, cargo que acepta, y siendo ya juez de la Corte, y en 1929 muere Antonio Bermejo, quien era presidente del cuerpo, y entonces ¿quién asume? Figueroa Alcorta, quien ejerce la presidencia de la Corte Suprema hasta diciembre de 1931, en que fallece. Qué increíble, qué poco que se recuerda su historia. Es un caso excepcional, realmente, y que no se agota allí, en esos 3 máximos cargos. Además fue, entre otras cosas, gobernador de la provincia de Córdoba, diputado provincial, senador provincial, diputado nacional, senador nacional, ministro de 2 ministerios distintos, embajador, jurisconsulto, estadista, periodista en sus años jóvenes. Todos cargos importantísimos, ¿no? Y que otorgaban gran prestigio por entonces. Y que, como si eso fuera poco, le tocó presidir los fastuosos actos del centenario de la Revolución de Mayo. Una celebración a todo trapo, eran tiempos de cierta holgura económica y no se ahorraron gastos para la fiesta. Y lo que tal vez no recuerdes, Roberto, o no te contaron, es que algunos invitados extranjeros no asistieron, porque había cierta agitación y ante la posibilidad de afrontar algunos atentados, muchos decidieron enviar representantes. No obstante, estuvo, por ejemplo, la infanta Isabel de España, personalidades como el político francés Georges Clemenceau, escritores notables como Ramón del Valle Inclán, el general prusiano, el conde Colmar von der Goltz, representando al imperio alemán, además de presidentes, vicepresidentes y cancilleres de la zona, y algunos miembros incluso de la familia real japonesa. Y efectivamente durante los festejos se produjo un atentado anarquista que lo obligó a dictar el estado de sitio.
Un mes después se produciría otro atentado en el Teatro Colón, donde se arrojó una bomba en plena función, generando algunos heridos. Es más, el mismo Figueroa Alcorta sufriría un atentado contra su vida, no sé si te acordás. Fue antes de estos festejos, en 1908, pero ejerciendo la presidencia, cuando en un momento en que regresaba a su casa en Buenos Aires, en la calle Tucumán al 800, al bajar del carruaje que lo transportaba, un joven se abalanza sobre él arrojándole un envoltorio humeante. Habría sido una bomba, en este caso fallida, que no explotó. El joven habría sido un militante anarquista que fue condenado a prisión, pero se fugaría años más tarde. Nuestra historia y sus recovecos, sus misterios, sus casos extraordinarios. Figueroa Alcorta es cordobés. Logró lo que nadie logró y muy probablemente nadie logre en el futuro, y sin embargo no es tan rescatado. Un hombre surgido, como dijimos hace un ratito, del Panal, de esa generación de cordobeses que ocuparon presidencias y cargos importantes a nivel nacional, como los hermanos Juárez, Marcos y Miguel Juárez Celman. Por supuesto que para lograr ocupar tantos y tan importantes cargos comenzó su vida política muy temprana. Es así que fue electo senador provincial antes de cumplir los 25 años, dejando en evidencia que su carrera sería promisoria. Y les aportamos un último dato. Su esposa era oriunda de Belleville, era hermana de Carlos Buquet Roldán, quien luego sería gobernador de Neuquén. Dejamos así estos trazos, esta breve pintura de José Figueroa Alcorta, el cordobés que lo fue todo.